You're very open about saying you're not afraid of dying, and yet Oh, no. I'm kind of interested in going there. to see if you're right about all the stuff you've been. Yeah, I think so. I think that's a big part of it, yeah. I'm looking forward to being part of the heaven experience. ¿Ha salido alguna vez de su zona de confort? Hollywood estaba fascinado por el encanto de Shirley MacLaine, pero también recelaba de su osadía, de bailarina de ballet ganadora de un Oscar. El viaje de Shirley fue solo la punta del iceberg. Entre bastidores hubo altibajos, peleas entre estudios, fiestas secretas y encuentros legendarios con Sinatra y Dean Martin. ¿Qué ocurrió durante la época dorada de Hollywood? Exploremos algunos de los secretos poco conocidos. De bailarina a estrella de Hollywood. Empecemos por el viaje. Shirley MacLaine nació el 24 de abril de 1934 en Richmond, Virginia, durante la Gran Depresión. Su lugar de nacimiento fue Richmond. Pasó su infancia en una modesta casa de ladrillo situada en Monument Avenue. Aunque nunca se cruzaron cuando eran niños, la superestrella del tenis Arthur Ashe nacería 7 años más tarde, a solo unas calles de distancia. Shirley Temple, que era la estrella infantil más popular de la época, fue la inspiración para que sus padres le pusieran el nombre de Shirley. Como sentían un profundo afecto por Temple, se aseguraron de que la pequeña Shirley vistiera ropas y peinados muy parecidos a los de Temple. Los tobillos de Shirley eran débiles y se caía constantemente, algo que los médicos reconocieron cuando solo tenía 3 años. Le animaron a fortalecerse participando en ballet. Tras apuntarse a clases de ballet en la Washington School of Ballet, la vida de Shirley se transformó en un componente importante casi de inmediato. Era habitual que dedicara muchas horas diarias a perfeccionar sus técnicas, y practicaba 6 días a la semana. A los 7 años ya participaba en espectáculos locales. A los 11, actuó en El Cascanueces como Clara. Shirley estaba tan comprometida con su baile que a los 10 años ya había adquirido un giro impecable de 180 grados, algo que la mayoría de los bailarines tardan años en lograr. El hermano pequeño de Shirley, Warren Beatty, nació 3 años después que ella. Sus padres los comparaban con frecuencia, lo que dio lugar a una competición entre ambos. Mientras Warren estaba más interesado en el atletismo, sobre todo en el fútbol, a Shirley le apasionaban más la danza y el teatro. No fue hasta que vio el éxito de Shirley en Broadway cuando empezó a plantearse una carrera como actor. Cuando Shirley aún estaba en el instituto, comenzó su camino para convertirse en una actriz famosa. Todos los veranos viajaba de Virginia a Nueva York, donde fantaseaba con dedicarse a las artes escénicas. Tuvo una gran oportunidad a los 16 años, en el verano de 1950, cuando formó parte del coro de la producción de Broadway Oklahoma. Gracias a esta experiencia, Shirley se adentró en el apasionante mundo del espectáculo. Sin embargo, la vida no fue fácil para ella. Mientras intentaba mantenerse al día con sus estudios, tenía que competir con un gran número de personas por los papeles. No solo trabajaba de camarera, sino que también daba clases de baile para ganar dinero, para destacar entre la multitud. Pasaba muchas horas ensayando sus diálogos y bailes en el pequeño apartamento que alquilaba. Por ello, empezó a crear su estilo único, que es una combinación de baile bello y humorístico. Cuando se incorporó al musical de Broadway The Pajama Game en 1954, le asignaron el papel de corista y suplente de Carol Haney. Este fue el comienzo de su auténtica oportunidad. Poco antes, Haney sufrió una lesión de tobillo, y fue entonces cuando todo cambió una noche. Como tenía poco tiempo para prepararse, Shirley se vio obligada a ser el centro de atención. Un ejecutivo de Hollywood llamado Hal B. Wallace se encontraba entre la multitud aquella noche. Shirley no empezó inmediatamente a hacer las maletas, a pesar de que él quería ofrecerle un contrato cinematográfico en el acto, ya que estaba encantado con su actuación. Durante varias semanas, siguió trabajando en el programa, sustituyendo a Haney. A finales de ese año, Haney sufrió otra lesión y Wallace volvió a fijarse en Shirley durante su actuación. Ella decidió aceptar su oferta esta vez, demostrando que la buena suerte podía volver a sonreírle. Trasladarse a Hollywood no fue una experiencia glamurosa. Después de firmar un contrato con Paramount Pictures, Shirley esperó varios meses hasta que le dieron su primer papel importante. Para llegar a fin de mes, vivía en un modesto apartamento y recibía un pequeño estipendio del estudio. Durante el tiempo que estuvo esperando, asistió a talleres de interpretación y estudió a personajes conocidos como Katharine Hepburn y Bette Davis. En 1955 consiguió por fin su primer papel en el cine. En la película de Alfred Hitchcock The Trouble with Harry,
Su perseverancia dio sus frutos. La adorable e ingeniosa personalidad de Shirley encajaba bien en esta comedia poco convencional. Su actuación no solo le valió el Globo de Oro a la mejor actriz revelación del año, sino que dio el pistoletazo de salida a su carrera en la industria cinematográfica. A partir de entonces, todo avanzó a un ritmo vertiginoso. La película Some Came Running, que protagonizó junto a Frank Sinatra y Dean Martin, se estrenó en 1958. Como resultado de su actuación, fue nominada a un Oscar, lo que demostró al mundo lo hábil que era combinando elementos cómicos y dramáticos. Posteriormente, en el año 1960, tuvo un papel en la película El apartamento de Jack Lemmon, además de ganar 5 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película. La película fue un gran éxito. Como resultado de su actuación, Shirley fue nominada a otro Oscar y se convirtió en una de las estrellas más destacadas de Hollywood. A principios de la década de 1960, ya había participado en 15 películas, por las que había sido nominada a 3 premios de la Academia y había demostrado que era capaz de interpretar una amplia gama de papeles, desde musicales hasta papeles que requerían una profunda inversión emocional. Sin embargo, Shirley era conocida por algo más que su talento: el enfrentamiento con los estudios y los partidos secretos. Además, era famosa por su fogosa actitud. En 1963, sorprendió a todo el mundo al entrar en la oficina del escritor de cotilleos McConnelly. Este suceso ocurrió ese mismo año. Con ella había escrito varios artículos sobre el conflicto que mantenía con el productor Hal Wallace. No hubo más para Shirley, al parecer. Declaró que lo hacía en respuesta a todas las falsedades que habéis estado publicando sobre mí. Algunas personas se sorprendieron por sus acciones, mientras que otras la respetaban por enfrentarse a la cultura del cotilleo que existe en Hollywood. El incidente saltó a los titulares, y algunas personas se asombraron de sus acciones. El término Rat Pack hace referencia a un grupo de destacados artistas que estuvieron en activo durante las décadas de 1950 y 1960. Eran conocidos por su carisma, sentido del humor y espectaculares actuaciones, tanto en el escenario como en el cine. Frank Sinatra era el líder del grupo. Tras trabajar con Frank Sinatra y Dean Martin en la película Some Came Running en 1958, Shirley MacLaine se familiarizó con este emblemático conjunto. Este fue el comienzo de su relación con el grupo. Al mismo tiempo que era capaz de seguirles el ritmo, poseía un agudo sentido del humor y una cálida disposición. Para el año 1960, creían que ella era su mascota y que era alguien en quien podían confiar como miembro de su club. Shirley, a diferencia de la mayoría de las damas que frecuentaban el Rat Pack, no mantuvo ninguna relación romántica con ninguno de ellos. Ella, en cambio, se unía al grupo de los chicos. Llegó incluso a ayudar en la limpieza después de sus fiestas y se aseguró de que estuvieran preparados para ir a trabajar al día siguiente. Shirley ha declarado en el pasado que Frank y Dean nunca flirtearon con ella, y que apreciaba el hecho de que la consideraran como un miembro del grupo y no como un potencial interés romántico. Shirley fue testigo de gran parte de su comportamiento. Recuerda una ocasión en la que Sinatra pidió 300 Bloody Marys para una sola fiesta. Aunque la pandilla tenía fama de pasárselo escandalosamente bien, la presencia de Shirley ayudaba con frecuencia a mantener el orden. Hubo momentos en que sus payasadas llegaron incluso a su lugar de trabajo. Durante el rodaje de The Children's Hour, Sinatra y Martin se acercaban al plató y lanzaban escupitajos a Audrey Hepburn durante los momentos más serios de la actuación. Fue uno de esos escupitajos que se incluyó en el montaje final de la película, lo que demuestra cómo el Rat Pack siempre conseguía dejar su huella. Además, su audacia destacaba entre todo el grupo. En cierta ocasión, aconsejó a un letal líder criminal que se fuera a la mierda delante de los Rat Pack que estaban presentes. En lugar de producir algún tipo de perturbación, provocó que todos se echaran a reír. Como resultado del tiempo que pasó con el grupo, Shirley descubrió que su trabajo estaba motivado. Su estrecha relación con Jack Lemmon, que mantuvo durante toda la producción de El apartamento, llamó la atención del director Billy Wilder. Incorporó a la película algunos detalles de su relación real, como un momento en el que el personaje de Shirley se pregunta por qué las personas se enamoran de la gente equivocada. Este elemento orgánico contribuyó a la ya notable calidad de la película. Durante su estancia con el Rat Pack, aprendió a jugar al póker, uno de los aspectos más sorprendentes de su experiencia. Durante los fines de semana en que rodaba Some Came Running, participaba en partidas de alto riesgo con Sinatra, Martin e incluso mafiosos. Un importante líder de la mafia de Chicago llamado Sam Giancana fue quien le enseñó a jugar al gin rummy.
Shirley era la única mujer a la que se permitía asistir a estos eventos, lo que le permitió conocer un mundo que muy poca gente llega a ver. Incluso las películas que hizo se vieron influidas por sus habilidades con el póker. Teniendo en cuenta las experiencias vitales reales de Shirley, el director Billy Wilder incorporó una secuencia de Jen Rummy en la película El apartamento. Por otra parte, no todo era un juego de diversión. En 1959, cuando solo tenía 25 años, se enfrentó a Hal Wallace, considerado uno de los hombres más prominentes de la industria. Tras reconocer su brillantez en Broadway, Wallace accedió a ofrecerle un contrato que duraría 7 años. Al principio, el contrato parecía bueno, pero en última instancia le otorgaba plenos poderes sobre su vida profesional. Le sería posible prestarla a otros estudios y embolsarse los beneficios mientras le pagaba una exigua cantidad, que sería de solo $18,000 por papeles destacados. Mientras tanto, Wallace generaba un beneficio de $250,000 cada vez que la ayudaba con un préstamo. En cuanto Shirley supo la verdad, se enfureció. Decidió presentar una demanda de $100 millones contra Wallace y Paramount Pictures. Nunca había ocurrido antes. Ningún otro actor se había atrevido a desafiar la estructura de los estudios de tal manera. Era un alto riesgo. En el transcurso de la lucha judicial, Hollywood la incluyó en una lista negra y no pudo encontrar empleo durante más de 1 año y medio. Shirley no se rindió, aunque se vio obligada a recurrir a préstamos de sus amigos para subsistir. Tras muchas deliberaciones, el tribunal falló finalmente a su favor en 1961, considerando el contrato inválido e injusto. No solo fue un triunfo importante para Shirley, sino también para todos los artistas. Su victoria contribuyó al desmantelamiento del anterior sistema de estudios y proporcionó a los artistas más autonomía sobre sus carreras. Hubo otros casos en los que Shirley luchó por lo que creía correcto. Blume Girl era el título del musical que iba a protagonizar, y firmó un contrato con la 20th Century Fox en 1965. Fue una transacción que cambió el paradigma. Si la película no se producía, Shirley se aseguraba un pago de $750,000, una cantidad considerable en aquella época. Sin embargo, en 1966, la Fox decidió suspender la producción de la película y le ofreció un papel en un drama del oeste. Shirley no estaba de acuerdo. En lugar de firmar por un western, había firmado por el musical, y preveía que la Fox cumpliría su acuerdo. Ella fue a la corte contra ellos cuando no cumplieron. A lo largo de 4 años, esta batalla legal llegó al más alto tribunal del estado de California. Fox sostenía que Shirley debería haber aceptado la nueva función para ayudarles a reducir sus pérdidas. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo con esta postura. En su decisión, dieron la razón a Shirley, afirmando que el western era distinto del musical y de menor calidad. Este caso sentó un precedente jurídico importante. En consecuencia, los contratos P.O.R.P. se hicieron más sólidos y se concedió a los artistas, intérpretes o ejecutantes una mayor autoridad para negociar acuerdos equitativos con los estudios. La conclusión de que Shirley poseía no se basaba únicamente en los contratos. Incluso cuando trabajaba en los platós de rodaje, abogaba por sí misma. Cuando la directora trabajaba en la película Some Came Running, en 1958, tenía la intención de dar a su personaje un aspecto más bello y femenino. Shirley no estaba de acuerdo. Se empeñó en seguir representando el personaje rudo y desgarbado que aparecía en el guión. Tuvo un desencuentro con el director Billy Wilder en 1962, cuando éste le pidió que rodara una escena para la película Homme à l'audace en el set de rodaje. Shirley se negó y dijo que abandonara la película. Al cabo de un tiempo, Wilder cambió de opinión y descubrió otro método para filmar la secuencia. Posiblemente el acontecimiento más audaz de su carrera ocurrió en 1970 en los Globos de Oro. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fue el blanco de las críticas de Shirley durante su discurso de victoria. Señaló la falta de diversidad de la organización, así como sus cuestionables procedimientos de votación. Esto ocurrió mucho antes de que la gente empezara a hablar de asuntos como este. A Shirley no le importó mucho que su discurso incomodara a mucha gente en Hollywood, y los Globos no volvieron a invitarla durante años. Se había acostumbrado a mantener su postura. El matrimonio entre Shirley MacLaine y Steve Parker. En 1954, Shirley MacLaine solo tenía 20 años y estaba a punto de afianzarse en Hollywood. Acababa de dar un gran salto cuando fue elegida inesperadamente para sustituir a la actriz principal de un musical de Broadway. Una oportunidad que le sirvió para llamar la atención de los productores de cine. Durante este periodo,
Shirley era todavía una cara nueva, llena de entusiasmo y siempre curiosa por el mundo que la rodeaba. Mientras tanto, Steve Parker era un hombre maduro y experimentado, con una carrera bastante sólida en la industria del entretenimiento. No solo era productor cinematográfico, sino también un gestor de talento, sobre todo por sus amplias relaciones con figuras influyentes de la industria cinematográfica internacional, especialmente en Japón, donde vivía y trabajaba la mayor parte del tiempo. Allí tuvo la oportunidad de cooperar con muchos directores famosos y se convirtió en un puente importante para ellos. Shirley MacLaine y Steve Parker se conocieron en Hollywood, en un evento para personalidades de la industria del entretenimiento. Steve, que entonces tenía 30 años, se sintió rápidamente atraído por la belleza única y la fuerte personalidad de Shirley, una joven actriz que no solo tenía talento, sino también una mente aguda y ambiciosa. Shirley, por su parte, se sintió atraída por la madurez, la experiencia y la amplitud de miras de Steve. No se parecía a los hombres de Hollywood que había conocido, a los que solo les interesaban las apariencias llamativas y carecían de profundidad. Steve tenía un amplio conocimiento de muchas culturas, especialmente de Japón, donde trabajaba la mayor parte del tiempo. También tenía una forma de hablar encantadora y un comportamiento tranquilo, lo que suponía un interesante contraste con la personalidad viva y enérgica de Shirley. Aunque se conocían desde hacía poco tiempo, su relación se desarrolló rápidamente. Se escribían con frecuencia, ya que Steve pasaba la mayor parte del tiempo en Japón mientras Shirley estaba ocupada con proyectos en Estados Unidos. Las cartas de Steve siempre estaban llenas de calidez, comprensión y un toque de romanticismo, lo que hizo que Shirley se encariñara aún más con él. Pero además de la pasión, su relación se enfrentaba a muchos retos. La distancia geográfica era una gran barrera, y las agendas de ambos estaban muy apretadas. Cuando Shirley empezó a pisar Hollywood y recibió rápidamente muchas ofertas cinematográficas, tuvo que desplazarse constantemente. Mientras tanto, Steve tenía un trabajo estable en Japón y no podía dejar su vida allí. Sin embargo, sus sentimientos eran lo suficientemente fuertes como para superar estos obstáculos. Tras una relación a distancia, ambos decidieron casarse a finales de 1954. A diferencia de las fastuosas bodas de muchas estrellas de Hollywood de la época, Shirley MacLaine y Steve Parker celebraron una ceremonia privada y sencilla. Para Shirley, el matrimonio no es un acontecimiento llamativo, sino la decisión de unir dos almas, por lo que no quería una boda elaborada. Intercambiaron votos en una ceremonia íntima, a la que solo asistieron familiares y algunos amigos íntimos. Shirley lució un vestido de novia clásico, no demasiado extravagante pero que dejaba ver su elegante belleza. No hubo prensa ni lujosas fiestas, solo ellos dos y su amor mutuo. Tras la boda, en lugar de disfrutar de su luna de miel de la forma habitual, Shirley y Steve volvieron rápidamente a sus ajetreadas vidas. Steve regresó a Japón para continuar con su trabajo, mientras Shirley seguía conquistando Hollywood. Sin embargo, desde el principio de su matrimonio, tuvieron que aceptar el hecho de que esta relación no sería como otros matrimonios típicos. No podrían estar juntos todos los días. No podrían tener una vida familiar normal. Pero ambos lo aceptan, creen que el amor no se basa necesariamente en una presencia constante, sino sobre todo en la comprensión y el respeto mutuos. Además, el matrimonio entre Shirley MacLaine y Steve Parker fue de lo más interesante. Tuvieron su primer encuentro en Nueva York en los años 50. Cuando Shirley estaba empezando su carrera en Broadway, ella participaba en el Pajama Game, y Steve, que tenía experiencias muy diversas, llamó rápidamente su atención. Como el padre de Steve trabajaba para el Departamento de Estado, Steve había pasado su infancia viajando, en medio del animado ambiente teatral. Su vínculo se fortaleció y, al poco tiempo, decidieron casarse. Steve tomó una decisión inesperada en 1956, 2 años después de casarse. Fue Shirley quien se quedó en Hollywood cuando él se trasladó a Japón. Steve se convirtió en una personalidad muy conocida en Tokio al mismo tiempo que la carrera de Shirley florecía en Estados Unidos. Su popularidad entre la comunidad estadounidense de Tokio era tal que incluso se le dio el calificativo de alcalde oficioso de los expatriados de Tokio. La vida que llevó en Japón estuvo llena de drama, además de su empleo en las industrias del cine y el teatro. Hablaba con frecuencia de sus experiencias como paracaidista durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el tiempo que pasó entreteniendo a los soldados durante la guerra, dijo que había desarrollado una pasión por el teatro.
Uno de los aspectos más sorprendentes de su matrimonio fue el hecho de que mantuvieran una relación abierta desde 1954. Un matrimonio abierto era un concepto inaudito e iba en contra de todas las normas sociales imperantes en la época. Por el contrario, Shirley ha declarado que pudieron alcanzar sus objetivos con este acuerdo. Según su explicación, eran más como mejores amigos que como amantes típicos, y el hecho de que confiaran el uno en el otro y se respetaran mutuamente hacía factible que estuvieran juntos. Shirley pensaba que la razón por la que su matrimonio sobrevivió tanto tiempo fue su acuerdo abierto. A pesar de que muchos otros les habrían reprochado sus decisiones, la forma en que vivían era otro aspecto peculiar de su relación. Shirley residía y trabajaba en Estados Unidos, mientras Steve permanecía en Japón. No permitieron que la distancia minara la relación que mantenían. Shirley ha declarado que mantenían una comunicación constante, viajaban juntos en ocasiones y se reunían siempre que podían. Sorprendentemente, lograron que esto funcionara en una época en la que no existían los teléfonos móviles ni internet, en la que era mucho más difícil comunicarse con personas de todo el mundo. El matrimonio duró un total de 28 años, de 1954 a 1982, a pesar del estilo de vida poco ortodoxo que llevaban. A veces Shirley decía que su éxito se debía a que tenían una sólida amistad y a que se dejaban libertad el uno al otro. Shirley siguió hablando muy bien de Steve incluso después de separarse, refiriéndose a él como el amor de mi vida. Shirley Taylor y Elizabeth Taylor fueron amigas íntimas durante más de 4 décadas. Si queremos hablar de amistad en concreto, uno de los aspectos más sorprendentes de la situación era la peculiar costumbre de Elizabeth de fregar los suelos de Shirley. Durante su estancia en casa de Shirley, Elizabeth, la bellísima celebridad de Hollywood, disfrutaba especialmente fregando los suelos. El año 1983 fue el principio de todo, que comenzó cuando Elizabeth abandonó la clínica Betty Ford, donde había estado recibiendo tratamiento contra la adicción. Como parte de su tratamiento, a Elizabeth se le asignaron tareas, como la limpieza, que la ayudaron a sentirse más tranquila y al mando de su situación. Aunque se había retirado, continuó haciéndolo porque disfrutaba mucho con ello. Shirley relató una anécdota humorística sobre la visita de Elizabeth a su casa de Malibú a altas horas de la noche, cuando llevaba un cubo y una fregona de la casa. Shirley intentó impedir que Elizabeth hiciera lo que estaba haciendo a las 2 de la madrugada, pero Elizabeth se mantuvo firme en su decisión de continuar. Según ella, lavar el suelo la devolvía a su estado natural. Elizabeth continuó con esta rutina durante varios años, lavando el suelo de Shirley al menos 30 veces. Mientras Elizabeth trabajaba, hablaban de la vida, de los retos a los que se enfrentaban y de sus objetivos. Incluso pocos meses antes de que Elizabeth falleciera en 2011, siguió limpiando los suelos de Shirley, lo que hizo que la conexión entre ambas fuera aún más importante. La historia de Shirley MacLaine está llena de una habilidad increíble, mucho trabajo duro y grandes metas. Durante la producción de Terms of Endearment, interpretó el papel de Aurora Greenway, y su actuación fue sobresaliente. Sin embargo, los acontecimientos que tuvieron lugar entre bastidores fueron igual de dramáticos. No había forma de que Shirley y Deborah Weiner, que interpretaba a su compañera de reparto, se llevaran bien. Incluso se rumoreó que habían protagonizado violentos altercados durante el rodaje. A pesar de ello, la fricción entre ellas dio un sentimiento genuino a sus personajes de madre e hija, lo que contribuyó a la enorme popularidad de la película. Cuando por fin pudo coger el Oscar, Shirley dijo, «Me lo merezco». Su manera de expresar que los años de trabajo habían merecido la pena fue a través de esta declaración. Anteriormente había sido nominada por películas como The Apartment y The Turning Point, pero este triunfo supuso un hito importante en su trayectoria profesional. Como actriz, Shirley no comenzó su carrera en Broadway, comenzó su carrera como bailarina. En aquel momento, actuaba en The Pajama Game como corista en el año 1954. En cierta ocasión, la actriz principal sufrió una lesión y Shirley tuvo que sustituirla. Debido a su excepcional talento, un importante productor de Hollywood llamado Hal B. Wallace se fijó en ella y le hizo una oferta de trabajo. Gracias a sus excepcionales dotes para el baile, pudo destacar en musicales como Sweet Charity, en el que interpretó el papel de Charity Hope Valentine. Gracias a su interpretación de conocidos números de baile, como Big Spender, demostró su capacidad para integrar a la perfección la interpretación y el baile. Sin embargo, Shirley no se limitaba a los musicales. Recibió un premio BAFTA por su interpretación seria y dramática en la película The Apartment. Podía interpretar cualquier personaje, ya fuera cómico,
trágico o musical, lo que la diferenciaba de otros actores de Hollywood. Shirley intentó algo diferente en la década de 1970. Produjo un documental titulado The Other Half of the Sky, la otra mitad del cielo, unas memorias sobre China. Se enfrentaba a un nuevo problema, pero fue capaz de resolverlo con éxito. La película sigue a Shirley y a un grupo de señoras americanas en su viaje a China en 1973. Un viaje poco habitual. Como China estaba cerrada al resto del mundo en aquella época, fue un acontecimiento importante. Algunos temas, como la atención sanitaria y la educación, se trataban en el documental, que ofrecía una visión de la vida de las mujeres chinas. La cámara no era lo único que hacía Shirley. Entablaba conversaciones con personas, planteaba preguntas y expresaba sus ideas. Además, la película fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Documental, lo que demuestra que también tuvo éxito en otros campos. Shirley nunca perdió su pasión por actuar sobre el escenario, aunque se convirtió en una actriz famosa en Hollywood. Fue en 1953 cuando debutó en Broadway, pero fue con The Pajama Game cuando su carrera despegó de verdad. Al cabo de un tiempo, empezó a dar conciertos en los que actuaba sola, cantando, bailando y divirtiendo al público. Hubo un tiempo en el que bailó durante 45 minutos seguidos, demostrando lo brillante y entusiasta que era. Shirley regresó a Broadway en Masterclass en el año 2012, cuando tenía 78 años. Demostró a todo el mundo que su don seguía siendo tan fuerte como siempre, y que su edad no la frenaba. Shirley MacLaine ha tenido una vida llena de increíbles aventuras y decisiones a contracorriente. En 1972, participó con entusiasmo en la campaña presidencial de George McGovern. Solo 11 días antes de las elecciones, fue la responsable de organizar una multitudinaria reunión en el Madison Square Garden que recibió el nombre de Star Spangled Women for McGovern Shriver Campaign. Un programa de variedades que incluía música, baile y visitantes famosos fue presentado por un grupo de mujeres solas. Cuando Shirley se enteró de que los republicanos habían dejado libre una reserva en el recinto, aprovechó la oportunidad en cuanto pudo. Tardó algo más de 2 semanas en planearlo todo, pero consiguió organizarlo todo. Como ayuda adicional, Tina Sinatra, cuyo padre Frank era partidario de Nixon, actuó como acomodadora. El acto fue todo un éxito. Había mucha emoción en el ambiente, y la gente no paraba de hablar de lo mucho que lo habían disfrutado. Shirley era mucho más que eso. Además, acompañó a su hermano Warren Beatty a varios conciertos a favor de McGovern y aportó a la campaña una importante suma de su propio dinero, que equivale a más de $1 millón en la moneda actual. Debido a su intensa concentración en la política, declinó posibles papeles en películas, lo que enfureció a su agencia. Shirley estaba en Dakota del Sur junto a McGovern y otros miembros de su equipo la noche de las elecciones. La victoria de Nixon fue un golpe devastador para su corazón. Afirmó que fue la velada más deprimente que había vivido en el ámbito de la política estadounidense. Las hazañas de Shirley no terminaron con la política. Su rancho de Nuevo México ha sido escenario de algunas aventuras insólitas y fascinantes, y siempre le ha cautivado lo desconocido. Su rancho ha sido el escenario de algunas de estas experiencias. Compró el rancho hace más de 20 años para utilizarlo como tranquila vía de escape del estrés de la vida cotidiana. El paisaje es impresionante, con acantilados y montañas que incluso influyeron en la conocida artista Georgia O'Keeffe para crear sus obras. En ese lugar, Shirley construyó un laberinto de piedra, que utiliza como lugar de paseo y meditación. De este modo, puede relajarse y sentirse más conectada con el mundo natural. Sin embargo, lo que más le llama la atención son los avistamientos de ovnis en su propiedad. Cree que ha tenido experiencias con seres extraterrestres desde que ha visto luces en el cielo. Para promocionar aún más sus aventuras, incluso lanzó un sitio web, en el que bromeaba diciendo que si los seres extraterrestres existen, puede que también utilicen Internet. Habló de sus creencias sobre la vida más allá de la Tierra en uno de sus libros, que escribió tras avistar objetos voladores no identificados cerca de Washington, Distrito de Columbia, en 2002. Asimismo, Shirley cree en encarnaciones anteriores. Ha afirmado que ha sido muchas cosas diferentes, como un tipo de la Atlántida, un pirata con una sola pierna y una princesa india que podía comunicarse con los elefantes.